Quizás al final, en lo que veníamos conversando con Verónica, el tema de esta Carolina Cose quizás un poco más política y lo que significa su vínculo o sus señales hacia el gobierno nacional. ¿Es también una señal el hecho de decir, bueno, acepto, pido, recibo los informes que vienen del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, del GACH, pero también tengo mi propio grupo de científicos, mi propio grupo, también utilizo las comillas prestadas de Alejandro. Otro grupo de científicos, en este caso vinculados a la Universidad de la República, multidisciplinario, ahí está marcando quizás también una diferencia, ¿Cose, Alejandro? Bueno, esa podría ser una lectura. La otra que a mí me parece que es satisfactoria es que una decisión de semejante importancia en el marco de una pandemia tiene que estar apoyada en datos científicos y no solo en voluntarismo de carácter político a propósito de extender o no 2 horas más el asunto. Me parece que hay otro, el cierre me refiero, sí, ¿no? De los restaurantes. Me parece que hay otro asunto que también tiene que explicar ciertos presuntos cambios de los gobernantes. Y es el asunto más importante que siempre hay en la vida y que se llama realidad. Es decir, con relación a otro tema lo hablamos días pasados y creo que probablemente lo vayamos a tratar más adelante, Jaime. El asunto es este. Vos podés decir convencido, incluso con resultados satisfactorios, que una política de cualquier orden tiene ciertos resultados en el marco de un contexto y con una realidad que lo avale. Ahora, si la realidad cambia, como es la pandemia, los datos de la pandemia desde octubre para acá, en particular los últimos 2 meses, ¿no? Diciembre y lo que va de enero. Si los datos cambian y cambian para mal, esto necesariamente obliga, la realidad obliga, no a quien votaste en noviembre, la realidad obliga a que cosas que vos hacías y decías necesariamente las tengas que repensar. Esto me parece de una obviedad grande como una pandemia. Y es válido también para el gobierno nacional. Bueno, claro, bueno, no. Lo decía a nivel general, justamente. Claro, ahora te doy la palabra, pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que me da la sensación, y también lo pongo sobre la mesa para debatirlo, que cada vez más vemos gente que opina pensando desde su voto en las elecciones sobre la pandemia. Y no tiene nada que ver el voto en las elecciones municipales o nacionales con la pandemia. Bueno, esta grieta la estamos viendo en Argentina, vinculado también a la pandemia. Bueno, pero, y creo que se está viendo cada vez más acá. No sé, capaz que estoy equivocado, Pepe. Sí, retomando lo anterior, siempre está bueno tener una segunda opinión. Sí, en claro. El caso de Carolina Cose, buscando la opinión de este grupo conformado por científicos de la Universidad de la República. O sea que me parece muy lógico que así lo haga. En cuanto a lo que planteaba Alejandro, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que se está adaptando a la realidad. Yo insisto que cuando tu adversario, no enemigo, adversario político, te legitima y te toma como líder de una fracción, en este caso de la oposición, quizás no sea formalmente hoy Carolina Cose líder del Frente Amplio, pero sí para el gobierno es la interlocutora válida. Te está dando dos mensajes. El primero, estoy jugando contigo, respetame, yo te respeto. Y el segundo, para la interna, yo también te dejo en una posición bien interesante. Yo creo que para Cose, y era lo que planteaba Verónica al principio, también esa mirada retrospectiva, o sea, esa mirada hacia la interna, debe estar teniendo hoy un peso. Quizás cada vez menor, me atrevo a decir. Y no es que esté postulando a Carolina Cose como la nueva líder del Frente Amplio, pero creo, y lo hablamos con Federico Irazábal el fin de año, está entre los 4. Sí, yo creo que está entre los dos, ¿no? Bueno. Entre Orsi y Cose. Bueno, casualmente los únicos 2 gobernantes que Claro, tiene el Frente Amplio. Claro. Perdón. No es un dato menor. No, porque también está el intendente de Salto. Me refiero con mucha gente detrás, ¿no? Bueno, pero creo que los tres han presentado un denominador común. No solamente cambia la realidad de la pandemia, sino que cambia la realidad de donde estaban parados. Una cosa es ser candidato, estar en campaña electoral, y otra cosa es gobernar en medio de una pandemia. Sí, no. Entonces, cuando tú tenés a Montevideo, Canelones y Salto, creo que algunos con algunos matices, bueno, Orsi hizo algunas críticas, después primero felicitó, después criticó un poco, pero está ahí también tratando de mantener ese delgado equilibrio sin ir al choque, ¿no? Sin ir a la guerra, porque necesitas coordinar acciones con salud pública, estás en un ámbito como son los centros coordinadores de emergencia departamentales, donde allí todos juntos tienen que trabajar por la situación
de esos departamentos. Y tanto Canelones como Montevideo son departamentos muy comprometidos en materia de la pandemia. Entonces creo que hoy no se pueden dar el lujo, más allá de marcar algunos perfiles, de ir al choque con el gobierno nacional, porque de esto se sale todos juntos o no se sale. Y falta mucho todavía para las elecciones Y también. falta también, claro. Políticamente tiene que correr mucha Pero agua. además las situaciones complejas hoy afectan a todos, por más que no sea un resorte de la Intendencia. El tema del trabajo, de las fuentes laborales, el tema de lo sanitario, los recursos que se tienen para atender a las ollas populares, los planes del MIDES, que en muchos casos en Canelones, por ejemplo, se está trabajando en conjunto con la Intendencia. Esas son realidades concretas que se sacan trabajando hombro con hombro. Pero Entonces vos no podés ir al pero- choque con el gobierno nacional y a después sentarte a la misma mesa a la tarde a coordinar acciones de cómo vas a hacer para Lo decíamos- enfrentar lo deci- las faltas de trabajo, el hambre y el avance de la Lo pandemia. comentábamos con Pepe anoche en la radio. Hay 500.000 temas de enfrentamiento entre los oficialistas y la oposición desde el punto de vista político para que la pandemia sea uno de ellos. Claro, pero ese lujo se lo puede dar Miranda, pero no se lo puede dar ni COSE, ni Orsi, ni Lima. Pero vos, porque son distintos ámbitos. pero Totalmente. vos entenderás Totalmente. que cada cual también cuida su chakra. Nosotros nos acordamos, si vos recordás y recordamos todos aquí el discurso de Orsi cuando asume, ¿verdad? Y con el apoyo de Mujica, etcétera, y demás. Y el discurso de Cose eran claramente diferentes, ¿no? El de Orsi era más de un estadista, el de Cose era más... Está perfecto, De hecho, que pero, después- en ese pero momento, estamos por, en ese hablando- momento, por eso después yo fue- dije, cómo terminó Cose, Pero cómo estamos Fue variando hablando la de situación, gobernar. O sea, una cosa es el discurso que doy el Pero- primer día y otra cosa es ahora tengo que hacer que mi departamento salga de esto. porque ya no le habla a la barra No. que la votó, sino que tiene que hablarle a todos. Pero ahí, Votaron y no pero votaron. ahí vos deslizás un perfil político Sí, también, pe- y vas por cuidando eso- tu chakra, que es lo por que yo eso hablaba al hablábamos, principio, ¿no? hablábamos de perfiles, pero no hablábamos de ir al choque. No, ni al choque de no, estar pero- haciendo una campaña con la pandemia. Bueno, Son cosas distintas. no lo sé, no lo sé. yo creo que Si son se lee cosas entre líneas, no lo Creo sé. que Como lo- dice Ale, son todos políticos. Lo que se está Todos priorizando se- es otra cosa, ¿no? No se está priorizando ir al choque con el gobierno nacional porque las situaciones de estos departamentos son muy Pero complicadas. cuando vos insistís con la renta básica, que ojo, yo estoy de acuerdo con la renta básica, el tema es que no hay Por dónde eso, sacar. pero es un Pero cuando perfil. insistís con eso, y insistís con eso, Pero, insistís pero con estamos eso. hablando de un perfil, no estamos hablando de todo lo que hizo el gobierno nacional está mal, no estamos cuestionando las cifras, a lo sumo lo que se está pidiendo es ampliar, detallar la información, son cosas distintas, ¿no? Son formas diferentes de manejar la pandemia, lo que plantea COSE. No, no son formas Es lo que diferentes, plantea. Son formas diferentes de manejarla. de manejar la Pero, pandemia desde el punto de vista ¿en qué sanitario y punto demás, es que no. decís? En el punto de menos restricciones y más una renta básica, que ese es el ABC. No, no, que pero- son- Pero eso es una cuestión ¿cuáles serían que ha las marcado toda la oposición, y no solo de la oposición. Esta semana hemos visto como dentro de la propia coalición de gobierno Manini. hay voces y voces muy significativas, como la de Manini, que también hablan de la necesidad de restringir determinadas áreas y subsidiarlas, porque Pero si no, no hay manera de restringir. A eso apunto cuando vos señalas, es que ha cambiado la realidad de Chiquilines. Si la realidad cambió, necesariamente las herramientas que vos estabas utilizando hasta cierto momento de la realidad ya no terminan siendo Claro, tan pero útiles. ¿dónde te Y por- encuentra esa realidad? Si me Una cosa es que permiten- te encuentre en campaña y otra es que te encuentre gobernando. Si me permiten, vamos a tener posibilidades en la tercera parte de este programa, donde vamos a volver con el tema pandemia, con otra entrevista, pero nos va a permitir meternos de nuevo en el tema pandemia, vamos a tratar el tema y seguimos con esa discusión. Ahora vamos a cambiar justamente